Me encanta esa frase. Excitemos la memoria para tener un encuentro con la historia. Eso es todo. Ya está con nosotros de Tertulia Podcast, Mau Aguirre. Mau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luis. ¿Tú qué tal? Pues ya aquí listo para nuestra cita de cada miércoles para tomarnos un café y platicar de momentos históricos, de personajes, de lugares, de hechos, hoy toca hablar de monumentos, porque precisamente este sábado, 18 de abril, es el Día Internacional de Monumentos y Sitios, que desde el 2001 fue establecido por la UNESCO, pues para darle la relevancia y la importancia que tienen estos lugares, estas piezas, y que nos dicen tanto de personajes y momentos históricos. Y hoy nos vas a platicar de el monumento más emblemático de nuestra ciudad, mi querido Mau Aguirre. ¿Cómo estás? Así es, Luis. Bien, gracias Luis. Aquí como siempre, con mucho gusto, cada miércoles para platicarles un poquito. Y como lo mencionas, sí, vamos a darle en este espacio un poquito a la historia de lo que es el monumento, así como dice, el más representativo de la ciudad, que es el Arco de la Calzada. Y vamos a platicarles un poquito de la historia de cómo llegó a ser lo que es el día de hoy. Vientos. Entonces, vamos a empezar un poquito con el tema, regresándonos como siempre en el tiempo a un león de finales del siglo XIX, en donde ya en ese león del siglo XIX, Luis, ya existía una calzada, la calzada que conocemos al día de hoy, la calzada, de los héroes, y que apenas se empezaba a convertir, la calzada de los héroes, que empezaba a convertirse en el paseo favorito, pues, de la ciudad. Y ahí es donde la gente, a través de que era un lugar ya empezó a ser emblemático, empezó a preguntarse o a platicar cómo hacerlo un poquito más relevante. Y en 1893, León quería celebrar en grande la independencia. Entonces el ayuntamiento dijo, ¿por qué no tratamos de hacer algo relevante poniendo donde más la gente está visitando al día de hoy, que es la calzada? Y deciden poner un arco tipo europeo, que no era el arco que conocemos al día de hoy, ya que solo se quería construir para un tema de festejo de la independencia en 1893, por lo cual se construyó un arco provisional que fue hecho de madera, cartón y yeso, que solo literalmente se hizo para poderlo poner y quitar cuando se acabara la fiesta. Pero la gente de León le gustó mucho y el ayuntamiento decidió a ver la opción, el cómo de verdad ya dejar un arco de manera permanente en ese lugar. Entonces, para 1896 ya se construyó, y el arco que conocemos, que es de cantera, de neoclásico, fue el que se construyó para 1896, que curiosamente se le llamó el Arco de la Paz. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque León vivía en una etapa, bueno, no León, todo el país vivía en una etapa del porfiriato, donde muchas obras públicas, hablando de ayuntamiento, de la ciudad, pues querían proyectar orden, estabilidad y progreso. Por ende, le pusieron al principio el Arco de la Paz, para reflejar para tratar de reflejar lo que el gobierno quería pues comunicar en esos años, ¿sí? Y originalmente pues también querían poner como monumentos de Hidalgo y de los Aldama, pero el presupuesto no dio y decidieron construir mejor el arco, que fue el que ya se inauguró en 1896. 1896. A mí siempre me llama mucho la atención. ¿Sí? Me llama mucho la atención las fechas, Mau, porque, a ver, desconectémonos del 2026 y de la inteligencia artificial y todo lo que tenemos, y transportémonos con la imaginación, con estas referencias que tenemos de algunas películas, fotografías, bueno, todavía no fotografías, pero algunas películas de época, y transportémonos a esos momentos. Pues obviamente era algo muy distinto a lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Yo supongo esos paseos dominicales, ¿no? La gente ahí paseando sobre esta calzada con este nuevo arco. Imaginémonos también la ropa, la vestimenta muy distinta. Del siglo XIX todavía. Sí, claro. Y la gente que iba por ahí, de qué se platicaba, ¿no? Me imagino
Hay, por ejemplo, a un grupo de mujeres a lo mejor platicando sobre cuestiones de la vida diaria por acá, tal vez algún grupo de obreros también que van seguramente a su trabajo, y por otro lado un grupo de políticos o empresarios discutiendo, y se me hace muy padre como imaginarnos esas escenas en esos tiempos, ¿no? Sí, Luis, ¿y cuáles eran las preocupaciones o cuál era su diario? Como tú lo dices, ¿no? O sea, ¿qué tanta velocidad de vida llevaban como lo llevamos al día de hoy, ¿no? ¿Qué tanta inmediatez? O a lo mejor era mucho más tranquila. Está muy interesante el saber cómo vivía la gente en esos años, ¿no? Bien. ¿Y luego qué ocurrió con este arco? Bueno, con el arco, Luis, entonces pasa la parte de que el León, pues de León, la ciudad, el ayuntamiento, con el tiempo dijo, pues, ¿por qué no? Le falta como personalidad al arco, ¿no? No solo dejar un arco ahí. Y decidieron buscar la forma de poner un león. Entonces, con el tiempo, en 1942, precisamente un benefactor leonés, que es un gran zapatero que creo que no se le ha dado al día de hoy, que después me gustaría platicar un poquito de Luis, sí, de don Francisco Losorno. Ok. Don Francisco Losorno fue un gran zapatero y un gran benefactor que hizo muchas cosas para León. Y él fue el que dio la primera pauta para decir, yo mando a hacer un león. Okay. No es el de bronce que tenemos al día de hoy, sino de mampostería, hecho con ladrillo, varilla y cemento, el cual fue construido por Daniel Herrera Jiménez, un maestro albañil. Y este benefactor, Francisco Losorno, fue el que pagó por él y lo pusieron pues en 1942 en el arco, el primer león pues que se puso ahí en el arco de la calzada. Bien. Y Francisco Losorno, al día de hoy, le digo que me gustaría platicar un poco de él, porque al día de hoy solo hay una partecita de la colonia Andrade, que es donde está el antiguo Estadio Patria, que se llama la colonia Francisco Losorno. Ok. Pero de ahí en más, no, yo creo que no se conoce mucho de él. O sea, sí se conoce, pues, pero no se ha hablado tanto de él ni se le ha dado la relevancia. Exacto. Es que luego hay personajes que no se comenta mucho de ellos, y a veces la historia ha sido media injusta con ellos. Me refiero a que pues no se les da el lugar a estos personajes que merecen, como el caso de este empresario, benefactor. Pero entonces, ¿qué pasó con ese león de mampostería? ¿Lo tiraron? Ese león de mampostería pasó el tiempo, y para los años 50 la ciudad después demandó un león que tuviera a lo mejor más presencia en el arco de la calzada. Y aquí es donde entra un personaje que se va a escuchar casi como de película, Luis, el torero leonés Antonio Corazón de León Velázquez. Ok. Este torero fue el que impulsó la idea de cambiar el león de mampostería por uno de bronce. Él citándolo, diciendo que uno digno del nombre de la ciudad. Incluso ciertas historias, pues, dicen que esta plática del famoso torero se cerró en una cantina, entre pláticas y tragos, el cómo lograr un león de bronce para poderlo poner en la calzada. Y bueno, y esta parte, pues, platicándolo así, no fue un proyecto tal cual del gobierno, fue de la gente, porque la gente fue la que se organizó, hizo una colecta, un comité ciudadano, y pues la realidad es que entró todos, juntaron el dinero y se logró para poder construir este símbolo leonés de bronce. Okay. Y el escultor elegido por este comité ciudadano, obviamente liderado por este torero, fue Humberto Peraza. Y es el león que conocemos de hasta hoy. El día de hoy. Que es de bronce y que mide alrededor de casi 3 metros. Ok. Y ese león entonces está desde los años 50 hasta la fecha, ya no ha tenido modificación. Oye, hay muchas historias urbanas, ya sabes lo que te voy a preguntar. Se ha hablado mucho, hay muchos mitos urbanos sobre los genitales de león, que si tenía, que si no tenía, que si se los quitaron, que si. Pero hay muchas historias urbanas. Seguramente estás enterado de estos mitos, ¿no? Sí, son leyendas urbanas que al día de hoy no hay como un dato real que se ha comprobado de que lo mandaron quitar porque no le gustó a la gente. Bueno. Pero sí hay leyendas, pero voy a investigarles un poquito más del tema y se los paso ya con un poco más de contexto esta parte. Investigación especial de Tertulia Podcast. Sí, claro que sí, porque sí está muy interesante. Tras el rastro de la virilidad del león de la calzada. Exacto. ¿Dónde quedó la virilidad? Exacto. Oye, Mau. Entonces, adelante. Te comentaba, entonces, bueno, esto es donde quedó este león. Bueno, hay historias definitivamente curiosas, pues, que pasaron al momento de querer subir este león.
Cuando lo trajeron y empezaron a subirlo, se le rompió la cola y tuvieron que volver a reparar la cola y luego volverlo a subir. Okay. Eso sí es algo ya escrito, ¿no? O comprobado. Y bueno, y cuando ya quedó realmente este león, ya con esta anécdota de la cola, fue el 16 de marzo de 1958, cuando se hizo el cambio. Okay. Y bajaron el otro león y se puso el nuevo de bronce. Okay. Y bueno, y otra escena increíble que citan los textos es que hubo gente que no le gustó este cambio porque estaban acostumbradas a al león que estaba anteriormente. Sí, de otro material. Ajá, una señora, cuentan, que sacó un arma para intentar impedir que bajaran el león. Ok. Ajá, sí, pues al ser una, digamos, una pieza que fue construida a través de la población y no tanto como del gobierno, pues la población se sentía pues que tenían derecho, ¿no? Sobre lo que pasara con esta escultura. Es correcto. Entonces, bueno, pues, pasó así la situación, pero bueno, ya es el león que tenemos el día de hoy. El león original, que no desapareció, de hecho, Luis. Ese león de mampostería que estamos hablando se fue primero a un parque que se le conocía como Benito Juárez, que estaba ubicado muy cerca del barrio San Juan de Dios, el cual ya no existe el día de hoy. ¿En dónde? Y el parque Benito Juárez, que estaba muy cerca del barrio San Juan de Dios, ahí por la placita. Pero el día de hoy ya desapareció, pues ya construyeron casas, bueno, como todo, ¿no? Se va haciendo la mancha urbana, ¿no? Entonces esto pasó y ahora este león, después de que desaparece el parque Benito Juárez, se migró al león que está en la entrada del zoológico. O sea, el que está en la entrada del zoológico hoy en día es el que estaba hace muchos años ahí en la calzada. 60 años, exactamente. Órale. Ya se bajó. Mira qué buen dato. Pero primero pasó su recorrido, ahora sí que hablando de recorridos o de a dónde se fue ese león, el primero fue el Parque Benito Juárez y luego después pasó es el que está en la entrada del zoológico. Específicamente en la entrada del zoológico. Es el que está en la entradita del zoológico. Tú entras y está el empedrado y está la mano izquierda y luego ya llega, va a ir enfrente a ver las taquillas. Órale, mira. ¿Sí? Oye, ¿sí? Qué interesante. Y bueno, otro dato que se me hace muy interesante platicar, que no sé si fue planeado en su momento tal cual o fue real, también podemos considerarlo, pero muchas personas de turismo lo platican, muchas personas como una cronología. Si te fijas, Luis, voy a tratar de posicionar un poquito, ubicar la parroquia de San Sebastián, que está en el centro histórico, por la Plaza de los Mártires. Ok. Ajá. En esa parroquia, si te fijas, hay un vitral donde está el San Sebastián Mártir, que está el vitralito en la parroquia. Y si te pones de frente, o sea, como de espalda, tú te pones de frente hacia el arco de la calzada, de espaldas al mártir, a la parroquia, y queda de manera totalmente recta la entrada del arco de la calzada, solo porque se alcanza a cubrir poquito con el portal. Okay. Pero muchos de los que dicen es que se puso así el arco, así tal cual, en esa dirección, para que San Sebastián, como se considera como la entrada a la ciudad, el arco ya recibiera y les diera protección y lo recibiera de manera religiosa o de manera para que lleguen a una ciudad que está protegida por nuestro patrono. Órale. Entonces, ¿dónde es la ubicación donde uno se tiene que parar exactamente? Exactamente, sales de la parroquia de San Sebastián. Ok. Y tú vas a tener ya como 15 espalda, arriba, a unos 10 metros tienes el vitralito de la parroquia de San Sebastián y derechito se alcanza a ver el arco, la entrada del arco. Ok, y así fue planeado para que quedara en esta dirección, entonces no es casualidad. Cuentan que puede ser que sí, o esa es lo que dicen, porque la parroquia fue primero, ¿no? Muy bien. La parroquia fue primero, pero ya después en los finales de se hizo el arco, pero tiene sentido, pues, de verdad, claro. Sí tiene un sentido, porque es toda la calle Madero, que era la antigua calle de Soto. Órale, mira, ¿sí? Hoy traes muy buenos datos, muy buenas revelaciones, Mau. Sí, no, muchas gracias, Luis. Y bueno, yo creo que para cerrar un poquito el tema sumándole un poquito a lo que es la comunidad o de la ciudad de León, yo creo que este arco tiene una historia más que nada en el tema de cómo algo que era provisional, o sea, platicando de lo que dijiste, cómo pensaban en ese momento, o yo creo que no llegaron a pensar que cómo esa idea de festejar una independencia se convirtió ahora en el símbolo, claro. Uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Creo que la gente que estaba en 1893 no llegó a dimensionar una idea tan sencilla o tan bonita que llegara a ser lo que es el día de hoy. Claro, y ahora, ¿no? Sí
es el monumento más importante de la ciudad, ¿no? Turístico, siempre es la referencia. Cuando piensas en León, piensas en el Arco de la Calzada. La gente que viene de otras partes quiere ir al Arco de la Calzada. En logos lo hemos visto, en muchísimas comunicaciones gráficas, pues siempre el Arco de la Calzada es el gran referente. Y en nuestra vida diaria, como sumándole un poquito de lo que dijiste, Luis, de cómo eran esos años del 1896, pues es que relativamente al día de hoy es un lugar donde empiezan paseos, vas a tomar fotos, hay citas, hay despedidas, pues, todos algo nos ha pasado, yo creo que de alguna manera algo en el Arco, alguna historia. Todo, sí, claro. Bueno, de hecho, cuando cada que terminamos el programa, este programa de Trion Zenit, subimos una historia en Instagram con la playlist. Y las imágenes que acompañan al playlist son tomas del Arco de la Calzada. Ahí está. Pues nos fuimos a lo más obvio. Sí. Sí, nos fuimos a lo más obvio, lo más emblemático, lo más representativo de nuestra ciudad, y por eso hay algunas tomas aéreas con dron, que por cierto Paco Granados nos hizo favor de compartir de su equipo. Y pues unas tomas padrísimas del Arco de la Calzada, tomas aéreas del centro de la ciudad, se ve el expiatorio allá al fondo, se ve el Arco de la Calzada, se ve León en primer plano. Y pues sí, siempre celebrar este monumento tan bonito, tan emblemático, con tanta historia que pues hoy nos compartiste. Y de anécdotas. Como decíamos, Mau, a propósito de que este sábado es el Día Internacional de los Monumentos. Tal cual. Perfecto. Tal cual, Luis. Pues bueno, pues esa es un poquito de la historia. Digo, hay mucho más historia, pero digo, un pequeño resumen de lo que es al día de hoy y para qué se hizo en su momento. Excelente. Mau Aguirre, Tata de Tertulia Podcast, muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, cómo los encontramos a ustedes en Tertulia, dónde podemos escuchar los podcasts, las historias, todo el contenido que están produciendo ustedes. Muchas gracias, Luis. Mira, estamos en tertuliapodcast.mx, en el sitio web, y estamos en redes sociales como La Tertulia de León. Ahí nos pueden encontrar y seguirnos pues para poder conocer un poquito más de lo que estamos tratando de rescatar de la historia. Y bueno, ya también ahí ya lo he platicado, no está de más mencionarlo, que en el sitio también tenemos una sección con ustedes, que nos han invitado, donde pueden volver a escuchar los diferentes programas que me has invitado. Muchas gracias. Y hemos hablado de un montón de cosas, Mau. Ya creo que vamos a cumplir el año. No, ¿verdad? Todavía no. No, ¿verdad? No, espérate, regresamos en noviembre apenas. Ay, luego a uno se le pierde la noción del tiempo. Hemos hablado de personajes, hemos hablado de los barrios emblemáticos de la ciudad, hemos hablado de sucesos, hemos hablado de la tradición zapatera, hemos hablado de la época de la Revolución, hemos hablado de un montón de cosas, y todas las colaboraciones las encontramos entonces ahí en la página de Tertulia Podcast, ¿correcto? Correcto, ahí en el menú sale Trion, tal cual. Y ahí salen los diferentes podcasts que se han platicado. Bueno, pues es podcast y también pero el programa de radio. Excelente. Pues muchísimas gracias, Mau. Te mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Tertulia, y acá nos escuchamos la próxima semana, ¿va? Ya está. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos por allá. Gracias. Ya regresamos con más aquí en Trion Zenit.